12:34 de la mañana, los cítricos llegan a Estando Contigo. Ángel Agudo Medina. Buenos días, Julia. El olor a azahar, ese que nos gusta, esa A mí me da el olor, ya. Llenamos el plató de ese olor fragante, como es el olor a azahar. Mira, tenemos aquí un mandarino, Julia, mira, huele el mandarino. Ya el mandarino. Huele. Cuando está abierta la flor, voy a olerlo. Huele súper bien. ¡Ay, qué maravilla! Muy bien. Además, mira, Julia, cualquier hojita. Me encanta. Mira, coges una hojita de un cítrico, pues cualquiera. Fíjate. Mira, estrujas un poquito y dices, mira, qué olorcito. Bueno, maravilloso. Y ese olor se va a quedar impregnado en nuestro jardín Ese también. olorcito, Julia, lo tenemos ahí presente en todas las floraciones con ese perfume con olor a azahar. Lo voy a poner en el libro que estoy leyendo. Ahí está, claro que sí. Comenzamos diciendo, Julia, cítricos, plantas de bonito follaje, fragantes flores y decorativos y atractivos frutos. ¿Dónde ubicamos nuestros cítricos? Que es uno de los problemas que tenemos. Pues los cítricos, como bien sabemos, sufren de las bajas temperaturas, con lo cual son aptos para cultivarlos en maceta o para ubicarlos en exposiciones soleadas o sombra parcial, pero siempre orientaciones sur, si podemos, que es cuando vamos a quitar ahí más frío en las épocas invernales. A la hora de invierno es muy fácil, que ya lo hemos hecho otras veces, protegerlos con esa mantita térmica. No nos gusta taparlo con plástico, puesto que el plástico luego condensa y nos crea más problema que el frío realmente. En maceta se pueden cultivar muy bien, Julia. De hecho, son muy común verlos en terrazas y balcones, en una macetita, en pequeños espacios. Sí, es verdad. Aquí en Toledo yo los he visto mucho. De hecho, mira, en los balconcitos de Toledo. Tenemos formatos que ahora explicaremos de pequeños arbolitos que podemos cultivar perfectamente en nuestra terraza o jardín. Los riegos, Julia, muy importante también, que no nos podemos olvidar de esos riegos. Sí. Necesita riegos regulares, sin encharcar el sustrato. Claro, porque siempre relacionamos los cítricos con el clima mediterráneo. Claro. Riegos regulares sin encharcar el sustrato, pero ojo, no le gusta tampoco los suelos demasiado secos. Si dejamos el suelo demasiado seco con miedo a regar, probablemente provoquemos una defoliación, es decir, veamos que las hojas se caen de nuestro árbol, etcétera, etcétera. ¿Son un poco caprichosos? Aparte de esa... ¿Son un poco caprichosos? Julia, tenemos que tener un pelín de paciencia, puesto que este tipo de plantas es más de la zona de Levante, cuando viene la época invernal. Pero cada vez aquí, tenemos más. Se juntan ahí varios factores, Julia. Los inviernos ya no son tan fríos, los cítricos se van adaptando mejor en patrones vamos mejorando, patrón injerto, vamos mejorando ante la respuesta, por ejemplo, del frío. Alfonso y yo haciendo el programa Estando Contigo en el Torrico estas Navidades, que estará por ahí la foto. Nos hicimos una foto, te la tengo que enseñar, debajo de unos limoneros espectaculares. Sí, seguro. Los primeros años nuestros limoneros o nuestros cítricos en general van a sufrir, pero sí que es verdad que luego se van adaptando. Plagas más comunes o problemas más comunes en los cítricos, pues siempre nos vamos a decantar por cochinillas, el piojo de San Juan o el piojo rojo de California se asienta en los frutitos de los cítricos. Tenemos otro tipo de cochinillas, el minador de hoja, que nos hace como una galería dentro del tejido de la hoja y es también difícil de erradicar. Pero si tenemos en cuenta lo de las cochinillas, de hacerle tratamientos con jabón potásico, lo podemos controlar muy bien. Muy importante, Julia, abono de cítricos, siempre lo decimos. El abono de cítricos es muy importante, si cabe, porque este tipo de plantas requieren una serie de abonados para tener una buena floración, una buena fructificación, etc. ¿Por qué también es importante el abono de cítricos? Porque una de las carencias que nos presentan los cítricos muy comunes son, por ejemplo, para diferenciar, vemos que la nerviación de la hoja de las partes nuevas se queda verde y el resto amarilla, clorosis férrica. Vemos que ese caso nos ocurre en las hojas más viejas, en las partes más bajas, falta de magnesio. Siempre el bloqueo del hierro, del magnesio, del zinc puede provocar esas clorosis que nos la manifiestan muchas veces los limoneros. Lo corregimos muy bien con el abonado o, si la falta es de hierro, tenemos una clorosis más severa, lo podemos contrarrestar muy bien con esos quelatos de hierro. Sobre todo recordar que uno de los mayores enemigos del cítrico es el frío, sobre todo en cítricos de joven edad, que es cuando más los tenemos que proteger. ¿Cuándo es la época, que es otra pregunta muy común, de injertar nuestros cítricos? Pues la época de injertar, Julia, estamos ahora en esa época de injertar, principios de primavera, últimos de invierno según clima, es la época
para hacer ese injerto de nuestros cítricos. Recuerda que muchas veces tenemos un cítrico de semilla, hemos cogido la semillita del limón y la hemos plantado, pero tenemos que injertarlo puesto que la respuesta de ese cítrico va a tardar mucho tiempo en florecer, en fructificar, etcétera, etcétera. Con lo cual, la época de injertar ahora. Déjame que todos los años traemos un cítrico nuevo. Hemos traído mano de Buda, hemos traído limón caviar. Pero si yo te enseño, mira, cógelo. Si yo te enseño, son pequeños árboles. Oye, va juego con mi vestido, es que voy yo muy cítrica. Son pequeños arbolitos. Sabes que tenemos ahí un don que cuando hablamos de flores te traes vestidor de flores. Cuando hablamos de cítricos, y dirán los espectadores el color naranja. Que no estaba preparado, pero fíjate qué casualidad, queda todo muy bien colocado. Pues Julia, queremos presentarte porque si yo te pregunto, el cítrico que tienes en la mano, ¿qué es? ¿Es una mandarina? ¿Es una naranja? ¿Es un limón? ¿Tú qué creerías que es? Pues me parece a mí una naranja un poco pocha ahora mismo. No. No. ¿Es como un membrillete? Tampoco. ¿Qué es? Es Citrus por limonia. Es un híbrido entre mandarina y limón. De hecho, es ácido y la pulpa, la pulpa es anaranjada como la piel. Claro, que es comestible. ¿Y se puede tomar el zumito y todo? Sí, claro. Es ácido, ¿vale? Es como un limón. Se conoce como limón mandarina, limón misionero, limón de Paraguay. Es un cítrico nuevo que también se comporta muy bien en nuestro clima, que a la vez... Oye, pues te voy a decir una cosa. Hace poco me enseñó mi hermano, que estaba comiendo en Perú, porque su mujer es de Perú, un cítrico de esto que se lo comía con una cuchara. ¿Va a ser este? Puede ser. Y tiene muchísimas propiedades. Tiene muchas propiedades. Además, Julia, una de las cosas también que destacamos un poco de los cítricos es que aparte de ese valor que nos dan como fruta tal, pero es muy decorativo. O sea, ver esas floraciones... Pero crece también a lo largo. Es un pequeño arbolito. Ah, eso sí, de hecho, mini. mira, Este me encanta, Julia, entonces, para que luego digamos que en una maceta no se puede tener frutos. Mira, tenemos un limonero de la variedad Eureka, ¿vale? Que es el 4 estaciones o lunero, que es el que más demanda la gente. Sí, es verdad. Mira cómo está de flores. Cuando arranca a florecer, qué bonito. Va a reventar de flor. Oye, hablando de flores, fruto. ¿están los almendros? Sí. El almendro... Se ha adelantado, el almendro, sabes que es una de las flores que aparece antes, y si la primavera se adelanta un pelín, pues ahí está todo. Sí, es una prueba del cambio climático total, que es que en febrero vemos almendros florecidos. Totalmente. Bueno, pues me encantan los cítricos que nos has traído. Déjame decirte, Julia, nos falta el último, que no podemos olvidar, mira, limecuaz. Limecuaz igual es un híbrido. Limecuaz es un híbrido que nos hace como pequeños limoncitos. Oye, que también son comestibles y más. Son muy decorativos. Son pequeños arbolitos para espacios reducidos, parece terrazas, como limas. balcones. Me dan la sensación sí, como tiene limas. aspecto de lima. Es una mezcla de lima con limón. Este está amarillico. Sobre todo, Julia, que esos espacios reducidos, esas terrazas, esos balcones, no dejen de tener esos cítricos que nos gustan, porque siempre hay un tamaño de limonero, de naranjo, de mandarino ideal para tu espacio. Bueno, pues me han encantado estos cítricos. Después, si nos queda alguna cosa que apuntar, se la contamos, pero mientras tanto vamos adelantando ya nuestras llamadas que están pidiendo paso. Pilar nos llama desde Herencia, Ciudad Real, y ella dice que el poto se le ha puesto muy feo. Dice que tiene luz su poto, pero no le crece. Cuando se nos pone feo, Julia, nos vamos a decantar. Primero, el exceso de riego, que siempre decimos. Si hay un exceso de riego, va a haber necrosis en las hojas, el hongo se va a apoderar, va a hacer tejidos muertos y nuestro poto se nos va a poner feo. Lo primero es controlar ese exceso de riego. Si es así, debemos de tratar con un fungicida. Y muy importante, que siempre lo decimos, y más de cara ahora a estas fechas, es el plan de abonados. Nuestras plantas necesitan abono, más si cabe en una maceta. Siempre hablamos de la maceta, de abonar más, puesto que en una maceta lavamos más los nutrientes. A la vez que vamos regando, vamos lavando todos esos nutrientes, con lo cual el plan de abonado debe ser más continuo. Marisa nos llama desde Valdepeñas, en Ciudad Real. Ella dice que tiene los rosales muy juntos, quizás a lo mejor demasiado juntos, y le gustaría separarlos. ¿Es posible? Buen momento para hacerlo. No nos esperamos mucho, pero este clima nos viene bien para hacerlo. ¿Sí? Además, rosales o plantas muy juntas, que no tengan la separación adecuada, al final esa poca aireación va a provocar que ahora va a venir, que hay que estar muy alerta, que probablemente la semana que viene hablemos de ello, el temido oidio. Hay que recordar que los rosales se utilizan como chivatos en las viñas
para saber cuándo el oidio está presente, porque cuando los agricultores ven que el rosal que tienen en la puntita tiene oidio, hay que empezar a tratar las parras. Es el chivato de ese hongo, el oidio, que es tan temido para los rosales, que, volviendo a la pregunta, eso hace que el rosal esté muy junto, tenga más posibilidades o más probabilidades de contraer dicho oidio. Pues muy interesante, el chivato. Manuela nos llama desde Ciudad Real y ella tiene una flor de Pascua. Dice que le queda la rama y la flor roja. Oye, yo te voy a traer la mía también. Pues si queda el tallo y la flor roja y el tallo está verde, el mío está verde. Es el estado en el que nos encontremos toda la flor de Pascua llegando a esta fecha. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar un poquito y ahora en abril la vamos a trasplantar a una maceta mayor y la vamos a dejar tal y como está. No la vamos a podar hasta la Virgen del Carmen. Acuérdate que siempre decimos esa fecha, más o menos, junio, julio. ¿Por qué? Porque si la podamos antes, vamos a hacer esa respuesta antes de tiempo que no queremos. Queremos hacer la respuesta de brotación nueva a partir de ese mes, con lo cual el estado de la poinsettia ahora es el que tenemos en todos los hogares. Está fea. La vamos a trasplantar a una macetita mayor, la vamos a abonar, la vamos a cuidar y cuando venga esa fecha vamos a hacer esa poda, que lo diremos aquí, lo haremos en directo para ver cómo tenemos que hacer esa poda de la poinsettia. Para el Día del Carmen. Para la Virgen del Carmen. O sea que no, es que a veces te da la sensación de que quieres cortar más o menos siempre decimos ahí esa fecha, semana arriba, semana abajo, pero más o menos por ahí es fecha de hacer la poda de nuestra poinsettia. Esa semana lo hacemos. Tenemos un WhatsApp que nos envía nuestra amiga Sonsoles y dice que cuándo se puede poner vitamina a las gerberas. Pues abono, vitaminas, fertilizante, como lo queramos ver. Como bien decimos, la época de revitalizar nuestras plantas con el ascenso de temperaturas con la primavera a la vuelta de la esquina. El abono forma un papel muy importante para tener nuestras plantas sanas y vigorosas. Nuestra amiga Antonia nos llama desde Herencia, Ciudad Real. Ella tiene unas calas y las tiene al ras del suelo, pero no le crecen. Están así como estancas. Pues ahí, me llevan así. Abono muy recomendable para las calas, ese humus de lombriz. Vamos a enriquecer ese suelo. Cuando hacemos podas, cuando arranca cualquier planta con la actividad de crecimiento, necesita tener esos nutrientes necesarios, nitrógeno, fósforo, potasa, para crecer, fructificar, florecer, etcétera. Con lo cual, ahora Julia, que sabes que estamos terminando el invierno, es buena época para empezar a hacer esos planes de abono. Muy bien. Nuestra amiga Joaquina nos llama desde Caudete. Ella tiene un limonero y dice que le salen los limones, pero en vez de llegar a ponerse amarillos, verdes se caen al suelo. ¿Lo puede evitar? Cuando nos aborta el fruto, tenemos que ser conscientes, Julia, de uno, el exceso de riego puede provocar que haya un debilitamiento en el pedúnculo y nos aborte ese frutito. Y muy importante, y lo repetiremos millones de veces, utilizar su abono correspondiente. Recomiendo siempre utilizar un abono específico de cítricos, puesto que las necesidades que tiene el cítrico con ese abono específico las vamos a cubrir. Pero es muy importante hacer ese plan de abonado. De hecho, con el abono que tenemos de cítricos, el nuestro, hacemos 3 planes de abonados al año y nuestros cítricos están completamente abonados. Pues nuestra amiga María Luisa nos llama desde Sonseca, en Toledo. Ella tiene una orquídea y las hojas de la orquídea están muy pegajosas. Si están pegajosas, tenemos que valorar si tenemos cochinilla, por ejemplo, que es una plaga muy común de interior, sobre todo en las orquídeas. Eso pegajoso que vemos es esa melaza, que es el excremento de dicho insecto, con lo cual tratamos con un insecticida anticochinillas, o también podemos utilizar el jabón potásico para erradicarlo, y luego cogemos 2 gotitas de mistol por litro de agua y quitamos esa melaza, puesto que sobre esa melaza hay que recordar que siempre se nos asienta, si la dejamos, el hongo negrilla. Foto de WhatsApp que nos envía Rosa. Rosa dice que tiene este limonero que no crece y que siempre está así, ahí estancado. ¿Qué hace pues mira, Rosa con su limonero? Le vamos a decir a Rosa que nos viene muy bien la foto que nos ha mandado, porque vemos cómo en ese limonero nos presenta esas carencias que nosotros hemos comentado ahora. Con lo cual vemos esas deficiencias de magnesio, también de hierro. Deberíamos de hacerle un plan de abonado para contrarrestar esas deficiencias que apreciamos ahí en las hojas. Pues esas son las preguntas que tenemos hoy de todos nuestros espectadores, pero vamos a dejar que entre una más, porque Carmen dice que me conteste, Ángel. Ella quiere saber cómo enraizar
los esquejes del geranio? Es la pregunta de Carmen de Albacete. Pues Julia, elegimos geranios de brotecitos jóvenes. Siempre los vamos a pasar en una macetita no muy grande, con una turba rubia. Y si podemos utilizar hormonas de enraizamiento. Siempre turba rubia o fibra de coco, puesto que es un sustrato más ligero y nos va a permitir controlar mejor esa humedad. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángela. Gracias a vosotros, como siempre. Más dudas y más consultas y más cítricos y todas las plantas que quieran. ¿Dónde? Flower Lover. Gracias. Allí está siempre nuestro Ángel dispuesto a ayudarle. Flower Lover. Gracias, Ángel.